Queridos radioescuchas, muy buenos días. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde la cabina central de la Asociación Nacional de Locutores. En este sábado 3 de junio ya estamos a mediados de año, empezando la mitad. Y bueno, estamos haciendo una transmisión especial para tocar un tema que, si bien no es muy del agrado el mencionarlo, pero sí es necesario el compartirlo, el que se escuche. Está con nosotros una querida amiga y bueno, ella ha sido, digamos, víctima de esta situación. Eh, el tema en sí es el trato que tienen el personal de las guarderías, así como mi invitada es eh, profesionista y a su vez también madre, tiene que de pedir la ayuda, o bueno, el apoyo de estas instituciones, de estas guarderías. Y bueno, se ha presentado en lo particular en la guardería donde dejó a su hijo menor en una situación de maltrato. Les presento a mi invitada, es Berenice Segura, es empleada de gobierno y te agradezco que estés conmigo en este espacio. Gracias. Y bueno, pues sí me gustaría que nos compartieras la experiencia que has pasado por esto. Bueno, muchas gracias por permitirme este espacio. Bien lo acabas de comentar, es un tema que debe darse a conocer porque sucede y sucede todos los días. No nada más en las estancias del ISSSTE, ni tampoco en las del IMSS, sino en todos los lugares donde hay menores y las maestras ejercen violencia tanto física como psicológica con los niños. ¿Qué te puedo decir? Como tú lo acabas de mencionar, soy una empleada del gobierno y tengo la necesidad de dejar a mi hijo o a mis hijos en una estancia del ISSSTE. Si, vamos a ser específicos, la estancia número 42. Así es. ¿Por qué? Porque no tengo, pues, quién me los pueda cuidar, ¿no? Partiendo de ello, pues, con la confianza, obviamente, de que van a estar bien cuidados en mi ausencia mientras yo estoy trabajando y mi esposo igual, Claro. pues deposito en ellos esa confianza. Quiero señalarte que mi hijo, el de en medio, porque yo tengo 3 hijos, y el de en medio que se llama Gabriel, estuvo en esa estancia desde los 7 meses. Yo nunca vi algún problema con él. Sin embargo, hubo una situación cuando él estaba en el preescolar 2, porque tienen desde lactantes hasta preescolar 3 en la estancia. Cuando él estuvo en preescolar 2 empezó a tartamudear. Nosotros pensábamos que era un asunto, pues a lo mejor de puro lenguaje. Pero con lo que sucedió con mi hijo Santiago me hace dudar. Claro. ¿Qué pasó? Santiago entra a la estancia cuando tenía 4 meses, entra a lactantes. Obviamente no percibí ningún problema con él. El problema lo percibí apenas en septiembre del año pasado, en 2016, cuando se hace el cambio de salas por igual al ciclo escolar de los niños en escuelas normales. Sí. Se hace el cambio de salas. Él estaba en lactante C y lo pasan a maternal B. ¿Qué pasó? Santiago en ese entonces tenía 2 años, 4 meses y empezó a tener una conducta muy rara. ¿Qué conducta era? Bueno, en las noches, antes de dormirse, me preguntaba, afortunadamente él ha tenido un buen desarrollo del lenguaje. Pocas personas lo creerán, pero tienen esa facilidad. Exacto, porque no todos los niños. Hay niños de 3 años que todavía no hablan. Exacto, que se les complica. Exacto. Bueno, Santiago no. Santiago tenía en ese entonces 2 años, 4 meses. Y antes de acostarlo, ya lo preparaba para acostar y me decía, voy a ir a la estancia. Y le decía, sí, pero mañana. No, estancia no. Y me decía, Norma no. Emma sí. Emma es mi suegra y la que lo cuidaba cuando él se enfermaba. ¿Sí? Esta situación se repitió constantemente.
De hecho, cuando se despertó, cuando yo acudí a su cuna para despertarlo, para prepararnos e irnos a trabajar y dejarlo en la estancia, hacía exactamente lo mismo. Me preguntaba si iba a ir a la estancia, me decía si qué norma no, estancia no, y demás. Quiero decirte que yo pensé en un momento que era una actitud para no asistir, pero no pensaba yo que tuviera una trascendencia como la que descubrí, ¿sí? Claro. ¿Cuánto tiempo pasó de eso? Te puedo decir que a lo mejor una semana, 15 días, ahorita no recuerdo con exactitud. Pero lo que detonó esta situación y que me hizo reaccionar, Ujú. independientemente del llanto antes de dormir y después de despertarse, fue que empezó a tartamudear. Él, si bien es cierto, no tenía un lenguaje súper estructurado, tenía fluidez. Okay. ¿Y qué pasó? Empezaba hasta cerrar los ojos para pronunciar una palabra. O era po, era así. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que hago? Acudo a la estancia y le pregunto, si no me equivoco, creo que fue el psicólogo, le pregunto si quién era Norma, Ujú. porque yo Lo no sabía. desconocías. Sí, por supuesto. Ujú. Y me dice, Norma, sí, ¿no? ¿Quién es Norma? ¿Por qué? Porque Santiago refiere que Norma no, y quiero saber quién es Norma. Ah, bueno, pues es que es una maestra que tuvo Santiago. ¿Tuvo? Sí, dice, ya no, nada más estuvo un tiempo con ella, con él, y después la cambiaron a otra sala. Y dije, pues, ¿sabes qué? Está pasando esto. ¿Sí? Acudo con la directora, la licenciada Hilda Alejandra, le comento la situación y me dice que la va a platicar con las maestras. Eh, ¿Qué pasó? No vi una respuesta inmediata, presento un escrito, obviamente que para darle la fuerza necesaria, Así, ¿no? claro. ¿Y qué sucede? Que efectivamente la licenciada Hilda Alejandra me comenta que habló con la maestra y que la maestra lo único que le comentó es que el único encuentro o acercamiento que tuvo con Santiago fue que le dijo siéntate y nada más, ¿no? Mm. A mí me resulta absurdo que nada más por un siéntate y nada más. Empiece con esa conducta, con ese tartamudeo, ¿no? Exactamente, sí, o sea, eso es ilógico, Por ¿sale? supuesto, O claro. sea, sin embargo, bueno, después me entero que sí la tuvo de maestra, que la cambiaron, y Santiago de todos modos actuaba pues muy irritable, o sea, iba por él a la estancia y estaba con sollozo, Mm. con ese suspiro que tienen los niños cuando se la pasan llorando todo el día, Ok, ¿no? sí, Enojado. Con el transcurso del tiempo, obviamente después de lo de Norma, yo inicié sí, claro. una denuncia en PGR porque es servidora pública federal, ¿no? Ujú. Entonces a quien le corresponde conocer de esta situación es PGR. Así es. Cambian bueno, se va esa maestra de esa sala y con la denuncia que yo presento y con la queja que yo presento con la licenciada Hilda, en ese entonces, como te comento, encargada de la estancia, la cambian de estancia. Creo que la cambian a la estancia número 151. Y aquí quiero hacer un señalamiento muy importante, Gus. Adelante. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que cuando hay alguna queja, alguna situación de que posible maltrato por parte de las maestras, la institución, ISTE, lo que hace es rolar a las maestras. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que tienen un antecedente o un señalamiento de que maltratan a los niños, Ujú. las rolan para ponerlas al frente de otros niños para que entonces quepa la posibilidad de que sigan ejerciendo violencia. ¿Sale? Es lamentable esa situación, Exactamente. completamente, Sí. porque eh, para esta situación sí debe de ser más enérgicos en cuanto al cuidado de los niños y no puedes permitir que cualquier persona que ni siquiera a veces están preparados profesionalmente tengan trato con los mismos niños, ¿no? Así es, así es. Entonces me entero que la mandan a la estancia número 151 y le ponen a cargo de los niños de la sala de maternal B a otras maestras. Esas tres maestras, pues yo no había tenido problema con ellas porque al parecer no había problema con Santiago. Ujú. Pero en una ocasión que voy a recogerlo, le pregunto, derivado de lo de Norma,
Digo, me fue la de todos los días preguntarle cómo te fue, cómo te trataron, cómo te sientes, ¿no? Claro. Me dijo en una ocasión, estuve sentado en mi mesa especial. Cuando me dice mi mesa especial, dije, pues, ¿de qué se trata? Le digo, a ver, Santi, ¿cómo que tu mesa especial? Sí, estoy solito. Y me cayó el 20 ahí, ¿sí? Okay. Y le pregunto, ¿y cómo te hace sentir eso, Santi? Triste mi corazón. Entonces acudo, no me recuerdo si al día siguiente o 2 días después, nuevamente con la directora para preguntarle y comentarle, oiga, me dice esto Santiago de una mesa especial, ¿qué está sucediendo? Y si lo ves en forma fría, si es mesa especial, pues no pasa nada, pero ¿cuál es la intención aquí? ¿O cuál es la trascendencia? Dejemos la intención. La trascendencia de poner a un niño de esa edad en una mesa especial. Aislado. Exacto. O sea, no es Aislar, normal. exactamente, ¿sí? ¿Qué hacen? ¿Qué hicieron? Ponerlo en una mesa especial aparte de sus compañeros para que evitar el problema de que a lo mejor haga un berrinche o no lo pueden controlar, pero pasó, ¿sí? Sí, claro. Entonces, obviamente, amplié mi denuncia en contra de estas 3 maestras. ¿Por qué? Porque le están causando un daño psicológico a Santiago. Completamente. Le están limitando su desarrollo, ¿sí? Es un pequeño ahorita ya de 3 años y, y es, es absurdo pensar que tú como adulto, cuando se supone que tienes la capacidad de estar al frente de ellos, en vez de, en vez de guiarlos, De alentarlos. los violentes. Claro, ¿Sí? claro, es lamentable. Es Entonces, lamentable. ¿qué pasó? Que cuando le comento a la directora la situación, me dijo que lo iba a ver, que había hablado con las maestras y que no había mesa especial. Por supuesto, ¿no? Bueno, Sí. yo me di a la tarea de preguntarle todos los días a Santiago cómo le había ido y me dijo, hoy me senté en mi mesa especial, ¿quién te sentó? Tal persona. ¿Quién me te sentó? Tal persona. Eran diversas y eran las mismas maestras que él tenía al frente. ¿Sí? O sea, él identificó perfectamente. En este caso, la directora o encargada, licenciada Hilda Alejandra, la cambiaron de estancia, no sé el motivo. Entonces, en una ocasión se hizo una reunión con padres de familia y les pedí que para que yo pudiera dejar a mi hijo en estancia, ellos me tenían que garantizar la seguridad de Santiago, ¿sí? Porque no les iba a dejar a mi hijo enfrente con ellas 3. ¿Qué pasó? Pues las retiraron, a ellas sí no las mandaron a ninguna estancia, a ellas sí las mandaron creo que a oficinas de la institución del ISSSTE, creo que están en la fragua. Okay. Pero también quiero comentarte algo. Bueno, después de que cambian a las maestras, Santiago tiene una actitud completamente diferente. Santiago jamás me había dicho que no quería irse a la casa, que se quería quedar en estancia, sino que hasta que se las cambiaron a las maestras, un día voy por él y me dice, no me quiero ir, me quiero quedar con Vero. ¿Sí? O sea, cambió completamente la conducta. Completamente. Wow. Y un día, creo que de esa misma semana o a la siguiente, me dice, mami, ya quiero llegar a la estancia para ver a mis maestras. Nunca había hecho eso. ¿Sí? Esto es de Santiago, pero hay una situación aquí un poquito más. No quiero minimizar lo de Santiago, pero a lo mejor lo de este asunto que te voy a platicar es más visible. Ajá. Cuando te vuelvo a repetir, se inicia el cambio de salas, creo que cambian a una pequeñita de lactantes A a lactantes C. En ese periodo, no sé qué acontece, desgraciadamente la mami no nos pudo acompañar para platicarte cómo fue realmente exactamente. ¿Qué pasó? Que un día le hablan a la señora que la niña estaba llorando, va la señora, lleva a la niña al hospital y resulta que le luxaron el codo. Tengo entendido que esa luxación de codo solamente es generada, y creo que tiene un nombre que se llama de niñera o trauma de niñera, no recuerdo ahorita cómo se llama. ¿Sí? Ajá. Pero le dijo el doctor del ISSSTE a la mamá que eso había sido provocado por un jalón. ¿Sí? Entonces, la niña estuvo en la estancia, entró bien, de acuerdo a un filtro, porque todos los días nos hacen un filtro a todos los niños, si tienen un rasguño, si tienen un piquete, si tienen un raspón, todos los días los revisan. Y cuando entró esa niña,
no hubo un registro de que la niña entró lastimada o que se mencionaba algún dolor, ¿sí? ¿Qué pasó? Que algo pasó en la estancia, Por supuesto. ¿sí? Sí. ¿Qué pasó? Que según las investigaciones que se hicieron dentro de la estancia por parte de la directora, resultó que una maestra aceptó haber jalado a la niña. No con la, no con la fuerza que a lo mejor pudiera haberse empleado con la intención, Ajá. según ella. Sí, según para no lastimarla. Exactamente, pero sí la jaló. A ella también la cambian de estancia y la mandan a la estancia 50. ¿Sí? Con esto Gus quiero hacer la voz porque no es posible que esté pasando esto. ¿Sí? Definitivamente, claro. No puede ser posible que las maestras que están señaladas como responsables de violencia estén al frente de otros menores. Así es. Si bien es cierto, no se ha comprobado su culpabilidad, porque con el principio de presunción de inocencia que tenemos en nuestro nuevo sistema, bueno, no pueden ser señaladas como culpables hasta que se demuestre lo contrario. Exactamente. Pero hay que salvaguardar los derechos de los niños. No, claro, ¿sí? y La sobre, integridad. exacto, y sobre todo, pues proteger efectivamente su integridad, como dices. No es posible que, vuelvo a repetir, gente que se supone que está preparada profesionalmente para tratar a los niños, y sobre todo que son pues niños pequeños que tienen que tener pues más atención, y esta atención pues la tienen que enfocar para su desarrollo y no para pues traumatizarlos, ¿no? De alguna u otra manera. Fíjate que es, todos sabemos que el desarrollo de los niños, o lo que, como los formes desde 0 hasta 7 años, es lo que van a hacer Son como sus seres bases. humanos, exactamente. ¿No? Entonces, si son sujetos de violencia, pueden ser ellos los que después ejerzan la violencia. Efectivamente, ¿sí? así es. Desgraciadamente, aquí las maestras, lo pongo en la, con Sí, certeza, sí. se tapan. Mm, Unas con otras se tapan. ¿sí? ujú. Si bien es cierto, están entre cuatro paredes con niños que son a veces desesperantes por la edad propia que ellos tienen, Así es, pero como tú lo mencionaste, ellas deben de tener la capacidad. así ¿sí? es. Entonces, cuando llega a suceder este tipo de situaciones, el personal, las propias maestras se quedan calladas, no hacen nada. Entonces, desgraciadamente tuvo que pasar esto con mi hijo Santiago para que se destapara la cloaca. Claro. ¿sí? En la junta que te comento que tuvimos, muchos papás señalaron que las maestras les dicen tontos, que las maestras les dicen cochinos, que las maestras les dicen, tú no puedes, y les ponen el dedo hasta en la frente para decirle, tú no puedes, eres un latoso, las maestras se burlan de los peinados de los niños. No puede ser, por eso es que estoy alzando la voz, Claro. porque si nadie hace nada por sus hijos, yo sí. Así es. ¿sí? Así es. Y si esto sirve para que los papás despierten y se den cuenta de lo que está pasando, hagan algo. Claro. Porque a veces los niños no dicen nada. Exacto. Y te lo voy a decir. Gabriel, perdón, el que te comentaba desde un principio, tuvo a la misma maestra que tuvo Santiago. Y en ese periodo, ¿por qué lo comprobé? Porque le hicieron un estudio, estuvo en terapia de neurolingüística. Okay. En febrero del 2012 y él tuvo a la misma maestra en febrero del 2012. Entonces, ¿qué me hace deducir? No estoy segura que ejerció violencia sobre mi hijo y que por eso tartamudeaba. Entonces, estamos hablando de que ahorita mi hijo tiene 8 años, ¿sí? Y esa persona ha estado en las estancias o en la estancia Continúa. continua. Y ha tratado, obviamente, de la misma manera a un sinnúmero de niños, ¿no? Pues no lo dudo, ¿eh? Claro. No lo dudo. ¿En dónde está esta estancia? Mira, ese está en Claudio Bernal, doctor Claudio Bernal, y en la, en la colonia Doctores, esquina con el eje central. De hecho, está el monumento a Lázaro Cárdenas. En esa esquinita está esa estancia, exactamente. Okay. Para que pues tengan... Exactamente, para que la ubiquen, para que sepan
que en esta estancia en particular están sucediendo pues estas irregularidades, estas conductas de las personas que tienen a su cargo el desarrollo de los niños, que les tienen que motivar para que sean mejores. Así es. Y sin embargo, con este tipo de conductas, lamentablemente, como bien lo mencionabas, los niños empiezan a reprimirse, Así es. a tener pues conductas que no son normales y que Así como es. tú lamentablemente tuviste que descubrirlo de esta manera con tu hijo Santiago, es, es lamentable, insisto, ¿no? Pero qué bueno que lo estás dando a conocer Sí. y sobre todo que así como esta instancia, pues han pasado irregularidades en otras, Así es. en muchísimas más, ¿no? Y estamos hablando que son instancias que dependen del gobierno, tanto del Seguro Social como del ISSSTE, ¿no? Así es. Y por lo mismo, pues tienen que tener esa preparación, ese trato con los niños para que los desarrollen, ¿no? Mira, vos, yo con todo esto que ha pasado de Santiago he tenido que ponerme a estudiar. Yo soy abogada, Ujú. pero cuando estoy estudiando que el director del ISSSTE propuso, o creo que no propuso, se iba a hacer que se pusieran cámaras dentro de las salas. Ujú. Sin embargo, no se ha llevado a cabo, creo que en todas las salas, en todas las estancias, por lo menos en la estancia donde está Santiago, No lo han no hecho. se ha hecho. Y creo que eso es un punto importante. Hay que hacer un llamado precisamente a las autoridades, justo, Así es. porque con eso vas a evitar muchos problemas. Así ¿Qué vas a evitar? Una, el maltrato psicológico hacia los niños o el maltrato físico de los niños, de las maestras hacia ellos. es. Exacto. O bien las malas interpretaciones que se puedan dar por parte de los niños hacia las conductas de las maestras. También. Exacto, porque no nada más es proteger al menor, también es proteger a las maestras, Ujú. porque no todas son así. Y a veces los pequeñitos interpretan malas cosas, ¿sí? Lo inventan así como situaciones que no son. Exactamente, sí, es fantasía. Exacto. Aquí lo que destaca, y es, quiero dejártelo en claro, Ujú. ya Santiago tuvo una intervención por perito psicólogo de PGR. Ok. Entonces, él refiere perfectamente los hechos, no es fantasía, no fue una ilusión que tuvo Algo Santiago. que se imaginó. Exacto, ¿sí? Ujú. Pero puede llegar a suceder que los niños sean muy sensibles y que malinterpreten algunas situaciones, ¿sí? Claro. Entonces, yo creo que vale la pena Ujú. que se pongan esas cámaras, no nada más en estancia 42, en todas las que sean del ISSSTE. De todas. Exacto, para evitar ese tipo de situaciones. Ujú. También te quiero comentar que el asunto, no sé si ya lo dije, que el asunto de la pequeñita, que se le luxaron el codo, ya se inició también denuncia en PGR. Ok. He estado hablando con las mamás para que estén atentas de sus hijos, para que pregunten a sus hijos, para que les den la confianza, para que sus hijos externen cualquier situación respecto a sus maestras, ¿no? Claro. Obviamente no va a ser una cacería de brujas, pero si está sucediendo algo en contra de algún pequeño, se tiene que hacer algo. Así es, efectivamente. Y bueno, este espacio, agradezco aquí a la Asociación Nacional de Locutores Gracias. que nos esté apoyando con el espacio para poderlo transmitir, para que esto sea un llamado, primeramente para los papás que al igual que tú, tienen que usar estas instituciones, estas instancias para dejar a sus hijos y que, como bien dices, uno deja la confianza en las personas que están ahí y no se vale que actúen de esta manera. Y así como el caso de tu hijo, pues debe haber muchos más, también como el que mencionas de la niña. Entonces también este es un llamado para los padres que, que estén atentos de las conductas de su hijo, que si ven alguna situación que no sea normal o que su conducta de sus pequeños empieza a cambiar, pues que sí estén muy atentos a lo mismo, ¿no? Así es. Y también es un llamado para las, como bien dices, para las autoridades, que sí sería una buena medida esto de las cámaras de seguridad dentro de las mismas instancias, pues para evitar efectivamente que las personas, las maestras que estén a cargo de estos
estos lugares, pues sean controladas de alguna manera Así es. y que haya evidencia de si es Así que es. existe algún maltrato o algún regaño Así por es. parte de los niños, ¿no? Mira, yo sé que ha de ser muy difícil estar al frente de pequeños, Ujú. pero difícil cuando no tienes la preparación, Exactamente, ¿no? eso es muy importante. Entonces, si tienes la preparación y aunado a ello la vocación, Así es, porque no nada más es la preparación, sino es la vocación, es el amar estar frente a los niños. Si exactamente, tienes esa vocación no vas a tener ningún problema, así es. ¿sí? Los niños son tan transparentes que Ujú. te demuestran cuando te quieren y cuando no, Así es, ¿sí? Son así las es. personas más Inocentes. inocentes, Ujú. sensibles, transparentes, como lo acabo de decir, Así que te es, demuestren si te quieren o no. No son como efectivamente. nosotros los adultos que sabemos manejar algunas situaciones. Ellos Claro, son como son. así ¿Sí? es, así es. Entonces, si yo veo que mi hijo muestra um, gusto, alegría al entrar y al salir de la estancia, eso quiere decir que mi hijo está bien. Así es. Pero si mi hijo se resiste a entrar, y no nada más se resiste, llora, y llora desesperado, y lo recojo, y lo percibo o lo observo que tiene sollozo, y Tartamudeo. tartamudea, o se orina en la noche cuando ya no lo hacía, Mm, o también defeca cuando ya controlaba el esfínter, o deja de comer cuando siempre ha comido bien, es que algo está pasando. definitivo, ¿Sí? así es. Como lo dices, hay que hacer un llamado a los papás. Ujú. A veces la cotidianidad nos pierde y nos cierra los ojos y no nos permite que nos demos cuenta de muchas situaciones que están alrededor y que competen a nuestros hijos. Y que dejan pasar, ¿no? Exacto, exacto. Pero lo dejas pasar porque no te das cuenta. Así ¿Sí? es. Ujú. Entonces hay que ser un poquito más sensibles, un poco más observadores. Mm, los niños gritan ayuda sin decirlo, Ujú. sino con sus actos, Muy cierto. con su mirada. Con eso te van a decir, necesito que me ayudes. Claro. Entonces, te vuelvo a repetir, he hablado con los papás, algunos papás se han acercado a mí, los he orientado y pues va a hacer lo que tenga que hacer, Ujú. va a tener que hacerse las denuncias que se tengan que hacer en el momento que se tengan que hacer y Claro, contra quien tengan que ser. así es. Porque no nada más este delito es por acción, también por omisión, Efectivamente. ¿sí? Ujú. Entonces, si tú sabías si no hiciste nada, bueno, Ya ya... queda en ti, ¿no? Ya queda sí, en ti, pero también hay una consecuencia jurídica, por supuesto. ¿no? Definitivamente. Entonces, te agradezco, Gustavo. No, pues al contrario, te agradezco a ti que hayas compartido esta situación que, como decía al principio, pues no es de todo el agrado, ¿no? El poder expresar esto, pero qué bueno que lo estás haciendo, qué bueno que tomaste la iniciativa y sobre todo porque, bueno, para empezar es tu hijo, ¿no? Y yo sé que harías todo por él, ¿no? Y bueno, no sé si quisieras agregar algo más. Pues nuevamente, como les mencionaba, agradecer a la Confederación, Asociación, Asociación, asociación. por este espacio, a ti también por este espacio, y nuevamente un llamado para las autoridades, Ujú. tanto del ISSSTE como del IMSS, sobre todo en este caso del IMSS, Así es. y un llamado a los papás. Claro, Y si nos unimos, podemos hacer mucho y cambiar esta situación. definitivamente. Muchas Así es. gracias. Al contrario, gracias a ti nuevamente por compartir este espacio. Y efectivamente, tenemos que hacer que las autoridades cambien esta situación porque eh, así muchas personas dependen de estas instancias. eh, por lo mismo de que tienen que trabajar y no tienen el tiempo suficiente para poder estar con sus hijos, ¿no? Entonces es reiterativo, tenemos que cambiar esta forma y estamos empezando a hacerlo con con este espacio, con este llamado Claro. que estamos haciendo y muchísimas gracias No, por no, haberlo gracias. compartido. Gracias a la Asociación Nacional de Locutores de México por el espacio y bueno, les agradezco que hayan escuchado, que nos hayan apoyado y seguiremos transmitiendo nuevamente en próximas ocasiones. Por el momento quédense aquí en la Asociación Nacional de Locutores porque empiezan otros programas. Les agradezco su atención. Hasta luego.